obra literaria Vida y Sufrimientos. Antes de pasar ahí, tengo que decir que hemos hablado antes y ahora de nuestra universidad con cariño y sin ostentación ni vanidad, como un lugar al que siempre pertenecemos. Y de alguna manera también yo experimento algo así al llegar a Cieza, ciudad que no conozco mucho, pero que fue el lugar donde nació mi madre. Su primera infancia la pasó aquí, es verdad que luego marchó a Gullas y después a Archena, pero durante muchos años, hasta su primera juventud, conservó el acento característico de Cieza y me decía que de pequeña todas las niñas le pedían que hablara para que se pudieran disfrutar del acento de Cieza, que en aquella época pues sería más marcado que ahora, porque ahora la obra homogeneizadora del tiempo, de los medios de comunicación y demás, tiende a igualarnos a todos, lo cual es una cosa triste. Pero en aquella época, pues, mi madre como niña recibida en Bullas, criada en Archena, fue considerada ciezana mucho tiempo. Así que de alguna manera, pues, me alegra mucho estar aquí. Y me alegra mucho estar en un museo tan bello, tan bien cuidado, que además hace que el visitante pues, se sienta en casa. Muchas gracias. Perpetua. El tema de una mujer, madre y escritora. Intentemos plantear la cuestión en sus justos términos para no llevarnos a error y no cometer anacronismos. Durante el siglo III, junto con las persecuciones primeras contra los cristianos, que no son sistemáticas, pero que empiezan a darse, y una situación complicada, hay algunos momentos de restauración del orden con algunos emperadores que optan por abrir un camino que luego nos va a llevar al mundo de Diocleciano y de Constantino, a un mundo de la autoridad o del autoritarismo, que Roma de eso sabía mucho. Al principio van a ser víctimas de esas tendencias centralizadoras y unificadoras que son propias de todas las crisis económicas, sociales, políticas y culturales, la tendencia a apiñar, a eliminar la disidencia, a caminar todos en la misma dirección. Consecuencia y primera víctima de todo aquello son siempre las minorías políticas, étnicas, religiosas. En aquel momento debió tocarle el turno a los cristianos. Me ha gustado mucho escuchar la frase de Cipriano al final. San Cipriano de Cartago es un obispo un poquito posterior a los acontecimientos que vamos a narrar hoy y era un magnífico escritor. Hoy día lo calificaríamos de senequista porque el estoicismo romano y el cristianismo tenían muchos elementos de afinidad. Tertuliano, un escritor africano un poco posterior a estos acontecimientos, pero no mucho, definía a Séneca como un anima naturaliter cristiana, un alma cristiana por naturaleza. Tanto es así que en el siglo IV nació una fabulación maravillosa, según la cual San Pablo habría escrito a Séneca, o Séneca a San Pablo, y se habría formado una amistad literaria entre ambos que habría redundado en la conversión de Séneca. Es una colección epistolar falsa que sabemos que se escribió en el siglo IV, con el latín del siglo IV, pero que quiere retrotraerse hacia atrás. Los cristianos de esta época, en el siglo III, empiezan a ser comunidades urbanas que tienen ya una renta, una tradición y están vinculadas a la cultura romana más tradicional. Hay un vínculo muy claro con la península ibérica, cuando primero no solo que Séneca sea hispano de origen o de familia hispana, sino que los padres africanos como Cipriano de Cartago o Tertuliano son muy leídos en el siglo IV en España, leídos hasta límites increíbles. San Gregorio de Elvira, el padre hispano más importante hasta Orosio, copia muchos pasajes literalmente de Tertuliano. Es ese mundo. Y en ese mundo, pues ya no es el mundo de los cristianos pobres. Cuando Celso escribe el discurso verdadero contra los cristianos, suele calificar a los cristianos de judíos, apátridas, pobres, prostitutas,
gente de malvivir prácticamente. A partir del siglo III eso ya no es exactamente así. Empieza a haber gente de las comunidades más cultas, ricas, adineradas, no mucho aún, no es el siglo IV, donde la Iglesia se convierte en un órgano de poder y se alía con el Estado y cambia la renta, cambia la sociología, el perfil del cristiano cambia, pero aquí es un poco distinto. Recordaremos quizá el concilio de Elvira, el que supuestamente celebrado en la actual Granada. Hay mucho que decir, si se celebró, si fue una colección de cánones, eso es un debate que ahora no nos interesa, pero ya se menciona en una época tan temprana como aquella el hecho de que había decuriones que eran cristianos y que tenían muchos problemas a la hora de conciliar sus obligaciones municipales y reconciliarlas con el culto. La objeción de conciencia en el mundo romano es un tema muy interesante, pero te podía costar la vida, sobre todo en el ejército. En el siglo III, durante la época de Septimio Severo, es capturada una joven madre llamada Perpetua, hija de un hombre romano al que, como vamos a ver ahora, tenía que agradecerle una educación exquisita. Junto con ella fueron capturados miembros de, digamos, su célula cristiana, por utilizar un término un poco policial. Esta mujer sufrió martirio junto con otros cristianos, incluyendo otra mujer llamada Felicidad, y es muy interesante por muchos motivos. Primero, se trata de un testimonio que está muy bien documentado por un documento llamado Pasión de Perpetua y Felicidad, que aparentemente es un relato de dicho cautiverio. Aparte de eso, representa en primera persona el interior de las cárceles de Cartago. Es un mundo ya diferente, pero aún así muy cercano al que puede leer cualquiera en los Hechos de los Apóstoles. Cualquier día en misa puede leer un pasaje de estos primeros cristianos que lo compartían todo, que tenían manifestaciones prácticamente extáticas y proféticas con asiduidad. Ese mundo todavía está cercano. Y el protagonismo de la mujer es muy claro, muy claro. No es necesario ni siquiera recurrir deliberadamente a un análisis desde el punto de vista de género, que es muy interesante y es muy lícito, pero sale solo. El protagonismo fundamental de ese documento lo tiene Perpetua. Y desde el punto de vista científico, de la formación del texto, que no nos vamos a entretener en eso, es un texto apasionante porque hay una introducción, que no la vamos a comentar ahora, que es posiblemente del siglo IV, muy teológica, muy religiosa, junto con un epílogo más o menos del mismo tiempo, y después aparecen unas narraciones de la detención de Perpetua y su célula de cristianos muy cercanas en el tiempo, para luego dar lugar a un pasaje maravilloso, absolutamente increíble, incomparable, que parece ser la voz de la propia Perpetua, que escribe un diario de su cautiverio. La filología actual ya ha descartado que ese documento, que esa parte del documento, sea falsa, interpolada o espúrea. Es la voz de Perpetua, integrada en un texto posterior que luego se utilizó para el culto a los mártires. En una época en la que el culto a los mártires se convirtió ya en tradición, se sacramentalizó y se utilizaba en las basílicas en la predicación y se leía con ocasión de la memoria de los mártires. Pero dentro de ese texto tan maravilloso y tan complejo está el diario de Perpetua. Lo que tenéis en la mano es una guía que yo utilizo mucho en clase y donde voy, que me toca hablar de Perpetua, porque es una especie de guión de lo que dice el texto de Perpetua. El texto, La Pasión de Perpetua de Felicidad, hay una edición muy filológica, latín, español, en la Biblioteca de Autores Cristianos, muy bueno, pero es tan apasionante, tan interesante, es tan conmovedor lo que va a contar, que el que quiera leer una edición en acantilado, simplemente en español, una edición de una editorial que edita obras literarias para el lector culto en general, lo va a encontrar. Es decir, que es un texto que no es necesariamente para especialistas, ni de lejos.
En ese texto se cuentan varias cosas. Algunas voy a enumerarlas un poco por encima y después haremos que sea Perpetua la que hable. Se cuenta la detención de Perpetua, la de otro grupo alrededor de ella, y se habla de sus circunstancias. Perpetua está casada recientemente y es madre de un niño de pecho. De su marido no sabemos nada, ni lo menciona. Posiblemente sería pagano y no querría saber nada de una esposa tan poco conveniente en ese momento. No lo menciona porque a lo mejor huyó valientemente, ¿no? Como dirían los Monty Python, huyó valientemente, ¿no? Bien, podría ser eso. El padre sí la visita en la cárcel. Y hay una transcripción del diálogo que mantiene con el padre, que al principio es un poco frío y convencional, donde la hija intenta razonar con el padre y explicarle que ella es cristiana y que no va a cometer apostasía, no va a sacrificar ante el emperador. El texto comienza a ganar en emotividad. Esto cuando lo leo, mis, sobre todo alumnas, experimentan un dolor muy fuerte, porque ahora veremos la naturaleza del texto. El padre la ataca, le pega, la amenaza, para después abrazarse a sus rodillas, llorando, pidiéndole por favor que recapacite, que la van a matar, mi niña, te van a matar. Y como ella no quiere recapacitar sobre eso, el padre ya directamente le pide que piense en su hijo, en un hijo pequeño de pecho. Ella experimenta un gran dolor como madre, hasta tal punto, es un diario íntimo, que ella llega a hablar del dolor que le provoca la lactancia en los pechos. Es un texto que al fin y al cabo no pensó que se fuera a publicar. Ella jamás pensó que estaríamos aquí hablando del dolor de sus pechos de madre que daba el pecho. Después de aceptar que va a morir, ocurre algo todavía más asombroso. Y es que los que están en la cárcel con ella le preguntan qué va a pasar. Pero ¿cómo vas a saberlo? Le preguntan qué va a pasar porque, al igual que en los Hechos de los Apóstoles, nuestras mujeres sueñan sueños y tienen profecías. Perpetua es inducida al sueño en 2 ocasiones. En una de ellas ocurre algo asombroso, maravilloso, señal de que iba a morir, evidentemente, y es que encuentra el alma de su hermano Dinócrates, que había muerto sin bautizar. Ahí se plantea un tema que luego va a aparecer en la Edad Media y que va a ser una preocupación importante. ¿Qué hacemos con aquellos inocentes que no se han bautizado o aquellos que han muerto antes de bautizarse? El sueño es espeluznante, completamente espeluznante. Dinócrates tiene una gran cicatriz que le cruza la cara. Algunos comentaristas han querido suponer que quizá muriera de lepra. Eso, la verdad es que no podemos saberlo. Y tiene un tormento grave, como si estuviera en el infierno, ¿no? Está muerto de sed en una piscina que el agua le llega hasta el pecho. Esto recordará las penas del infierno, recordará Tántalo, y cuando va a inclinarse a beber, el agua se retira. Ella sufre mucho por lo que ha visto y reza y reza y reza, y en un siguiente sueño le es revelado que Dinócrates se va a salvar. Ve a su hermano de nuevo, el rostro se ha regenerado, no existe la cicatriz, y él está jugando como juegan los niños en el agua, chapoteando y bebiendo agua de un cáliz de oro. Hay muchas cosas ya en un texto tan sencillo. Aparece una imagen de una mujer prácticamente divina, que sufre sueños y tiene profecías y amamanta a un niño. Casi una imagen mariológica. Uno tiende ya a ver el programa iconográfico de la Madre de Jesús ahí, gestándose. Pero además el hecho de la intercesión de los santos. Ella, próxima al martirio, ya tiene esa visión futura de lo que va a ocurrir. En el siguiente sueño, sueña que está en el paraíso y le es revelado que van a sufrir todos el martirio. Y hay una gran alegría entre los prisioneros porque saben que se encontrarán en ese paraíso que
Perpetua les ha anunciado, donde los santos vestidos de blanco les abren las puertas, les reciben hablando en griego. Hay una última prueba, una prueba final, que deben ascender a través de una montaña metálica de armas afiladas que pueden hacer todavía que caigan. Es esa imagen de la ascensión al cielo que aparece mucho en la pintura romana y bizantina, en la que no basta solo con morir santo, el último tránsito hacia el cielo puede ser peligroso. Por eso en nuestra liturgia funeraria todavía nos despedimos del difunto con la voz del sacerdote diciéndole que los ángeles te guíen hasta el paraíso. No habría ninguna necesidad de que los ángeles nos escoltaran si no hubiera peligro. Esa es la idea. Después de que se dice que todo va a acabar bien, el diario se interrumpe. Ya Perpetua no vuelve a escribir. Nos llega otra noticia de Felicidad. Felicidad está embarazada. La ley romana impide matar a alguien que esté embarazada, una mujer embarazada. No por humanidad. Los romanos, aunque pueda parecer otra cosa, el tema de la humanidad lo tenían un poco más restringido de lo que nosotros creemos. El problema era que no se podía eliminar 2 vidas habiendo condenado una. Hay que esperar a que nazca. De igual manera que, por ejemplo, no se puede ejecutar a una doncella. Y Tácito nos cuenta cómo con la rebelión de Sejano, por ejemplo, de Sejano, se violó a una niña para cumplir con la ley. ¿De acuerdo? Bien. Pues se esperó a que esta mujer pariera. Ella se sentía feliz porque había parido antes de la fecha prevista para la ejecución. Y con total naturalidad se habla del cuerpo de la mujer después del parto. Esto, cuando lo leo en clase, muchas veces algunos alumnos que sé que pertenecen a comunidades religiosas experimentan como cierto pudor y sorpresa, porque los cristianos hablaran de esos elementos casi ginecológicos, ¿no? Y ese momento de hablar, por ejemplo, de San Efrén Sirio, un gran poeta hasta el advenimiento de Dante, el gran poeta cristiano de todos los tiempos, que tiene himnos dedicados a las mujeres que mueren en el parto, y con total naturalidad habla de lo que es un cuerpo destrozado por una mujer que ha parido. El cristianismo de esta época no se anda con remilgos, no es el cristianismo posterior, y desde luego no es la antropología de los neoplatónicos contemporáneos a estos, que, por ejemplo, llegan a afirmar que se avergüenzan de tener un cuerpo. El debate de la corporalidad, de la antropología somática en el cristianismo es muy rico, es muy interesante. Cuando va a tener lugar por fin la ejecución, se interrumpe el texto de Felicidad. Como podéis ver, el texto es muy complejo, hay muchas manos que han intervenido en él, y comienza la escena propiamente del martirio. Esa escena es muy interesante desde el punto de vista sociológico. Previamente a Perpetua se le atribuye un sueño durante su martirio, que es también muy interesante desde el punto de vista de la antropología femenina. Ella sueña que es conducida a la arena para luchar contra un gladiador negro. En la vida de San Antonio, el diablo también aparece bajo la forma de un niño negro. Eso no es que sea racismo, es simplemente simbolismo del color, antropología. Y durante ese sueño hay algo asombroso que ocurre, y es que desnudan a Perpetua, ¿vale? Perpetua es uncida con aceite, lavada, y mientras tocan su cuerpo, quien quiera que redactara esa parte del texto, que ya no pertenece al diario de Perpetua, cuenta que se transformó en hombre. Es decir, si está desnuda y se transformó en hombre es porque le brotaron o le crecieron genitales masculinos. Se enfrentó al gladiador y lo venció al demonio. Después volvió a su forma de mujer. Aquí el texto es muy interesante por tantos motivos, y especialmente porque la protagonista es una mujer, a la que todos llaman señora, o ilustrísima señora, o venerable señora. Tiene un tratamiento muy específico que permite suponer que, por su condición de cristiana que recibía visiones y profecías, era muy considerada, y además se ve que le preguntan mucho. Le preguntan qué hemos de hacer, vamos a morir, qué va a ocurrir.
La visión del martirio es espeluznante después, coincide con lo que sabemos que era la damnatio ad bestias, que es un castigo terrible, reservado a los peores criminales, ser ejecutado, arrojado vivo a las fieras. Y hay una escena que quizá recordemos, si somos aficionados al cine clásico, recordaremos quizá Quo Vadis, cuando la cristiana Ligia la atan a un poste para que una vaca la ataque. Esta es la parte final, más dura, porque ese tormento estaba reservado a Perpetua. Perpetua es golpeada, el texto nos dice claramente que estaba en estado de shock porque no siente el golpe, pregunta que dónde está la vaca cuando ya está en el suelo. Y, previamente se les ha desnudado para excitar a la gente que estaba viendo el martirio, porque las ejecuciones públicas, hasta época muy reciente, tenían la función de jugar un poco con los bajos instintos de los espectadores y poder disfrutar con la sangre ajena, ¿no? Séneca, por cierto, despreciaba los juegos gladiatorios en los que había muertos, humanos o animales, porque decía que no era propio de un ser civilizado experimentar placer viendo cómo se derrama sangre, de lo que sea. Perpetua ya entra en agonía y se pide a un gladiador joven que tiene que foguearse, ¿no? Tiene que matar un poco para coger experiencia, que la degüelle, que le dé el final rápido. Este gladiador joven, el texto, que tiene que proceder de un testigo visual, dice que la mano le temblaba y que estaba nervioso y que fue la propia Perpetua la que le sujetó la muñeca para que diera el corte con total tranquilidad, sin ningún problema. Cuando el texto termina de esta manera, después ya comienza una alabanza a los mártires que está relacionada con su culto, que ya no puede ser de la época, tiene que ser del siglo siguiente. El latín ha cambiado y la historia de los mártires se ha convertido en legendaria y forma parte ya del culto, Es una época muy interesante para el norte de África en este momento. Poco después llega el martirio de San Cipriano. Cipriano ya conoce la tradición de Perpetua. Cipriano es un personaje muy culto, acepta la inevitabilidad de su martirio como algo que tiene que ocurrir, aunque no lo acelera, no lo provoca, y tiene también textos de carácter autobiográfico donde habla de su arresto domiciliario, de cómo es interrogado y cómo es llevado a un puente para ser degollado allí, ¿no? Y luego hay una transcripción de su interrogatorio y cómo finalmente, pues, del lugar en el que cayó Cipriano muerto, pues brotan milagrosamente unas flores y allí se establecerá un lugar para el culto. Pero ese texto, siendo muy interesante y teniendo nosotros además documentos escritos por el propio Cipriano, no tiene nada que ver con esto. Cipriano además era un hombre extraordinariamente culto. Si alguien quiere leer, por ejemplo, La virtud de la paciencia o De bono patientia, que es una reflexión sobre la muerte que va a sufrir, verá una obra de un hombre culto, una auténtica cumbre del cristianismo estoico. Aquí lo que tenemos es algo un poco distinto. Es una mujer culta, pero es un texto privado y no es una mujer tan culta, no es un texto filosófico, es un texto para hablar de sus cosas. Yo os propongo que vayamos a leer unos pasajes, los vamos a comentar, son textos muy, muy emotivos, y podemos ver cómo se confirma lo que acabo de decir, la imagen de una mujer consciente de su feminidad, de su carácter diferente, una mujer abandonada por su marido. Las escenas con el padre son muy interesantes, ahora las comentaremos, y cómo todo gira en torno a ese carácter eminentemente femenino, sin esfuerzo. No hay que desarrollar un paradigma para encontrarlo, viene a nosotros. Bien, después del prólogo, que no nos interesa porque es muy teológico y habla del martirio, el valor del martirio, etc., de repente habla Perpetua. Cuando todavía estábamos con los guardianes, mi padre con sus palabras pretendía que mi ánimo decayera y llevado de su amor por mí, esto es muy interesante, ¿no? Quería hacerme
flaquear en la fe, pero todo lo que va a hacer lo hace por el amor por mí. Fijaos bien cómo va a aparecer ese, ¿cómo decirlo?, patriarcalismo mediterráneo, donde el pater familias romano exige ser obedecido, pero el cristianismo, recordad la frase de Cristo, no he venido a traer la paz sino la espada, ¿no? Se alzará la hija contra el padre, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Lo interesante de esta nueva religión es que va en este momento a conmover las bases de ese patriarcalismo ancestral. Es verdad que el cristianismo del siglo siguiente parece que va al revés, ¿no? Se sanciona ese patriarcalismo, podríamos pensar, pero aquí no. Llevado de su amor por mí, se empeñaba en hacerme flaquear. Y entonces le dije, Padre, ¿ves ese recipiente que está ahí, ese cántaro? Me contestó, lo veo. Y le pregunté, ¿se le puede dar un nombre distinto de lo que es? Y respondió, no, pues a mí tampoco me puedes llamar por un nombre distinto de lo que soy. Soy cristiana. Aquí juega un poco con la sofística, con la educación tradicional y con el nomen cristiano de las actas martiriales, que ya empezarían a ser conocidas, porque el acta martirial es básicamente la transcripción del interrogatorio del mártir. Mártir significa testigo, testigo en un juicio, y después de una ejecución, pues sería muy fácil sobornar a alguien, conseguir copia de la transcripción del interrogatorio y poder leerla en las reuniones de la asamblea cristiana. Y todo empieza con una interrogación el equivalente al secretario general, judicial. ¿Eres cristiana? Y la transcripción de la respuesta. En un interrogatorio hay que contestar con el mismo verbo. Soy cristiano, soy cristiano. Cristianos son. También para el ejército. Si no quieres sacrificar al numen del emperador, es que eres cristiano. Soy cristiano. No vas a sacrificar, soy cristiano, soldado de Cristo, no puedo sacrificar. Ese nomen cristiano ya aparece aquí. Entonces mi padre, irritado al oír esa palabra, se lanzó contra mí en ademán de arrancarme los ojos, aunque solo logró zarandearme y se marchó derrotado con sus argumentos del diablo. Aquí parece ella muy digna y que esto va a ser un texto muy de fanático religioso. Nada que ver. Después, durante unos pocos días, di gracias a Dios por no ver a mi padre, y en su ausencia me pude reponer, porque le causaba a ella también dolor ver a su padre, ¿vale? No nos confundamos. Precisamente en esos pocos días fuimos bautizados y el Espíritu me dictó que no había de pedirle al agua otra cosa, sino que poder soportar los sufrimientos de la cárcel. Pocos días después nos metieron en la cárcel. Me espanté. Jamás había estado rodeada de tales tinieblas. ¡Qué día tan terrible! El calor sofocante a causa del hacinamiento, la brutalidad de los soldados. Punto y seguido. El verbo no continúa. Es un diario íntimo, un diario personal. Y esto es una cárcel. Nada que ver con el humanismo cristiano, romano, ni esas mitologías. Esto es una mazmorra, como ha habido hasta el siglo XX, y como hay en muchos países. Por encima de todo, había una preocupación. Me consumía la preocupación de mi hijo allí fuera. Entonces, Tercio y Pomponio, los diáconos que se ocupaban de nosotros, consiguieron, a cambio de dinero, o sea, sobornando, que durante unas horas se nos dejara ir a una parte de la cárcel que estaba en mejores condiciones para que pudiéramos cobrar fuerzas. Entonces, fuera de las mazmorras, todos disponían de tiempo libre para ellos mismos, y yo amamantaba a mi hijo, que ya estaba desfallecido de hambre. Le contaba a mi madre lo preocupada que yo estaba por él, y confortaba a mi hermano, el hermano que está vivo, no el que ha muerto, el que aparece, sabremos que tenía un hermano muerto porque lo va a mencionar después, y a ambos les encomendaba a mi hijo, o sea, cuídalo cuando yo no esté. Me consumía el dolor, porque los había visto a ellos, ¿no?, consumirse por mi dolor. Tales preocupaciones me embargaron durante muchos días y al final conseguí que mi hijo se quedara conmigo en la cárcel. E inmediatamente me recuperé y se me pasó la pena y la preocupación por él. La cárcel se convirtió para mí en un palacio, hasta el punto de preferir estar allí antes que en cualquier otro sitio. Aquí hay un tema muy interesante, el de la maternidad. Esta mujer mártir va a ser elevada a la santidad y es una mujer santa con un niño en los brazos. La imagen
arquetípica, ¿no?, de la Virgen se está forjando, la iconografía se está forjando. Entonces me dijo mi hermano, es su hermano, y le dice, mi señora, los hermanos no se hablan entre sí, de esa manera, dice, mi señora, hermana mía, eres digna de gracia divina. Esto es algo extraño, porque está hablando como si tuviera un papel especial. Hay que leer los Hechos de los Apóstoles, donde muchas profecías son pronunciadas por mujeres. La mujer tiene un protagonismo en los primeros siglos del cristianismo que no se puede discutir, y no hace falta buscarlo, es que salta a la vista. Tanto es así que puedes tener una visión y que te muestre si vas a sufrir martirio o a gozar de libertad. Esto de sufrir una visión o provocarla por el sueño no es nuevo, ni existe en el cristianismo sencillamente. Es algo que también se puede inducir y sabemos que ha ocurrido entre paganos y en santuarios, por ejemplo. En santuarios con aguas medicinales, pues uno va, se presenta ante el altar, duerme cerca del altar y entonces un espíritu viene a visitarle en sueños. Tenemos libros de intérpretes de sueño de la época que ocurre lo mismo. Quiero saber si voy a curarme o qué va a pasar y voy a recabar una visión. Esto es lo mismo. Y yo, que me sabía capaz de hablar con Dios, Y de nuevo hay que pensar, bueno, mi señora, hermana, digna de gracia divina, pide una visión, me sabía digna de hablar con Dios, algo cuyos grandes beneficios ya había comprobado, es decir, que había soñado antes, que había recibido otros mensajes antes. Se lo prometí segura de mí misma, diciéndole, mañana te daré una respuesta. Y pedí una visión. Y esto es lo que se me mostró. Y ahora, dentro del diario, ella expone su sueño. Vi una escalera de bronce de una altura extraordinaria que llegaba hasta el cielo. Este es el tránsito de las almas. Era estrecha por ella y solo se podía subir de uno en uno. A ambos lados de la escalera había clavadas todo tipo de armas de hierro. Había espadas, lanzas, garfios, cuchillos, jabalinas. El primero que subió fue Sáturo, quien por amor a nosotros se había entregado voluntariamente, más tarde, primero en ser ejecutado, ya que en el momento en el que se nos apresaron no se encontraba presente. Y Sáturo llegó al final de la escalera y se volvió hacia mí y me dijo, Perpetua, yo te asisto, pero ten cuidado que no te muerda la serpiente. Y yo le dije, no me hará daño por el nombre de Jesucristo. El tema de la serpiente, cuya cabeza pisará la otra mujer que restaurará el error de Eva, que es María, ¿vale? Se está gestando ese pensamiento mariológico, de alguna manera, ¿no? Y la protagonista es la mujer. Vi un jardín inmenso y sentado en el cetro a un hombre de pelo cano, vestido de pastor, de aspecto imponente, que estaba ordeñando las ovejas. Junté las manos para recibir la crema que me daba, el pasaje claramente eucarístico, ¿no? Y todos dijeron amén. Al sonido de estas voces me desperté con un regusto, el regusto de la crema que acababa de probar. Inmediatamente se lo conté a mi hermano y supimos que íbamos a sufrir martirio. Después dejamos de albergar esperanzas en este mundo. Esto es un fenómeno también sociológicamente muy interesante, que es situar las esperanzas en otro mundo. En el año 405 se va a escribir La ciudad de Dios, ya completamente llevado a la madurez esta idea de perder toda la esperanza en un mundo que se destruye. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, vamos, me avisas si cuando sea un tiempo prudencial para que vaya acabando, ¿vale? Y no aburramos a nadie. Después corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Consumido por el disgusto, se presentó de nuevo mi padre desde la ciudad. Esta parte es todavía más dramática que la anterior. Compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de tu padre. Atención. Antes se ha comportado como el padre patriarcal romano que era. Si es que merezco que me llames padre. Parece que el padre, al igual que el hermano, entiende que su hija es algo distinto. Él no es cristiano, ¿vale? Pero si es que merezco que me llames padre.
si es verdad que con mis manos te he criado hasta la flor de la edad, si es verdad que te he preferido a ti antes que a todos tus hermanos, eres mi niña, la niña de mis ojos, no me expongas a la vergüenza pública. El tema del honor aquí no hay que ser muy materialista. La vergüenza pública no es que el tema que le señalen por la calle diciendo eres el padre de una condenada. La familia de una condenada a muerte se va de la ciudad, desaparece, son unos proscritos. La vergüenza pública es el peor castigo, es mejor morir. Y este hombre tiene más hijos. Pensemos, pongámonos en su lugar. Piensa en tus hermanos, piensa en tu madre, piensa en la hermana de tu madre, piensa en tu hijo que no va a poder vivir sin ti. Depón tu orgullo, no nos destruya. Ninguno de nosotros podrá hablar siquiera sin sentir vergüenza si sufres algún castigo. Me decía esto como padre que era, por el gran amor que me tenía, me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y entre lágrimas ya no me llamaba hija, me llamaba señora. ¿Vale? Esto también es muy llamativo. Y a mí me apenaba mucho la desgracia de mi padre, pues él era el único de toda mi familia que no iba a alegrarse de mi martirio. Intenté consolarlo diciéndole, en el estrado sucederá lo que Dios quiera. Y se alejó muy triste. Es el único de toda mi familia que no iba a alegrarse de mi martirio, seguramente sería el único que no era cristiano, porque alegrarse del martirio es gozarse en que va a ir al cielo. Es un poco el mundo de la época. Recordemos que San Agustín tenía un padre que era pagano, del cual no habla mucho, no nos dice ni su nombre y solo dice que vio en mí nada más que cosas vanas. Su madre, Santa Mónica, que era muy cristiana, y él, Agustín, que fue maniqueo mucho tiempo. Es ese mundo de unos y otros. Otro día estábamos comiendo, se nos llevaron a toda prisa para ser interrogados. Llegamos al foro, inmediatamente se corrió la voz y se congregó una inmensa multitud. Subimos al estrado, interrogados todos los demás, confesaron su fe. Entonces se dirigieron a mí y allí mismo apareció mi padre con mi hijo y me arrastró escalones abajo diciéndome, ofrece un sacrificio, compadécete de tu hijo. La verdad que era muy fácil. Sacrifica y se acabó. ¿Vale? No te pido ni que confieses. Total, toda tu célula ya ha caído, no quiero nada. Solo tienes que mostrar tu lealtad al emperador, ¿no? Y el procurador Hilariano, nombre real, no nombre inventado como en otros documentos, que había recibido el derecho de espada por aquel entonces, o sea, la capacidad de ejecutar, tras la muerte de Minucio Timiniano, un procónsul que había allí, me dice: ten consideración por las canas de tu padre, ten consideración por la tierna edad de tu hijo, ofrece un sacrificio por la salud de los emperadores. Bueno, ¿qué te cuesta? Y yo respondí, no lo voy a hacer. E Hilariano me pregunta, de nuevo, ¿cristiana es? ¿Eres cristiana? Y yo le pregunté, sí lo soy. Como mi padre seguía insistiendo en que me retractara, Hilariano ordenó que lo echaran de allí y lo golpearon con una vara. Y el sufrimiento de mi padre me dolió como si fuera a mí a quien hubieran golpeado. Tanto me dolía su desgraciada vejez. Entonces Hilariano pronuncia nuestra sentencia y nos condena a las fieras, a bestias. Y llenos de gozo, volvimos a la cárcel. Entonces, como mi hijo estaba acostumbrado a amamantarse de mis pechos y a permanecer conmigo en la cárcel, me apresuro a enviar al diácono Pomponio en busca de mi padre para pedirle que me traiga al niño. Pero mi padre ya no quiso dárselo. Y Dios quiso que el niño ya no echara de menos mis pechos y que yo ya no sintiera nunca más su hinchazón, de modo que ya no me atormentara ni la inquietud por mi hijo ni el dolor de mis pechos. El texto latino en realidad hay que traducirlo por tetas, ¿vale? Que es, te duelen las tetas. Es un texto privado, es un texto de una mujer que no piensa que eso se vaya a leer nunca y habla de su cuerpo, sin ningún tipo de problema. Y es muy interesante cómo ya entiende que hay un punto y aparte. Su paso por este mundo va a terminar porque lo que él le es más querido, la maternidad, ya no experimenta el deseo de ser madre. Pocos días después, mientras estábamos rezando, de repente, en plena plegaria, se me escapó un grito y pronuncié el nombre de Dinócrates, el de su hermano, ¿no? En este momento, conforme se va acercando la muerte de la ejecución de ella, pues se sufren más visiones. Dinócrates es un hermano que murió
y es este pasaje que comentamos. Vi a Dinócrates salir de un lugar lleno de tinieblas, donde también estaban otros muchos, es una especie de limbo, exhausto por el calor y por la sed, con aspecto sucio, la tez pálida, conservaba el rostro de la herida que tenía cuando murió. Este Dinócrates era mi hermano carnal de 7 años, que murió de una úlcera en la cara de una manera tan terrible que nos aterrorizó a todos. Por él, pues, había estado yo rezando. Esto es muy interesante, es una mártir que tendrá un gran culto después, y esto que estamos viendo, que reza por la salvación de su hermano, es claramente lo que después conoceremos por la intercesión de los mártires. Entre él y yo había una larga distancia, de manera que no podíamos acercarnos el uno al otro, una pesadilla horrible. Además, en el lugar en el que se encontraba Dinócrates había una alberca llena de agua, con un borde más alto que la estatura del niño, y Dinócrates se alzaba de puntillas como si quisiera beber, y yo sufría mucho porque esa alberca tenía agua, y porque a pesar de eso Dinócrates no podía beber porque el agua estaba muy alta, el borde de la alberca era muy alto, y el niño tenía 7 años y no llegaba, y sufría. Y me desperté y me di cuenta de que mi hermano sufría tormento, pero yo confiaba en poder aliviarlo y rezaba por él todos los días. El tema del sufrimiento infantil es interesante en el mundo romano porque Horacio tiene una serie de versos donde habla de una bruja, una hechicera llamada Canidia, que junto que una persona es la musa oscura de Horacio. Horacio creía que esa musa le había robado la divinidad, le había robado las fuerzas, y esta con otras brujas había secuestrado a un niño para matarlo, un niño pequeñito, para matarlo con gravísimas torturas para que su alma no descansara en paz. Y después, con una serie de conjuros, poder utilizar su alma como un mal espíritu para lo que ellos quisieran. El tema del sufrimiento infantil lo encontramos en la literatura romana también, pero aquí asociado a algo que va a ser el limbo de la Edad Media. Si hacemos una historia de lo que son las ánimas del purgatorio, en el capítulo 1 tiene que estar este episodio, porque es lo más parecido a lo que luego será el purgatorio, sin ser llamado de esta manera. Bueno, íbamos a compartir unos juegos castrenses con motivo del aniversario del César Geta, el hijo de Septimio Severo. Por esa razón los van a ejecutar. Eso los convierte técnicamente en propiedad de los césares. Así que sigue rezando y tiene otro sueño. Vi el lugar que había visto antes, y Dinócrates limpio, bien vestido, ya repuesto, y donde había la herida, vi que ya la herida no estaba, que había una cicatriz, y aquella alberca que había visto antes tenía el borde más bajo, a la altura del ombligo del niño, rebosaba de agua sin parar, y sobre el borde había una copa de oro llena de agua. Dinócrates se acercaba, se puso a beber de ella, y la copa no se vaciaba nunca. Una imagen también muy mediterránea, ¿no? Esa imagen del vaso manante. No es el cuerno de Amaltea, pero está emparentado con el cuerno de Amaltea, es esa redención final, ¿no? Cuando sació su sed, este pasaje es precioso, maravilloso. Se fue muy contento a jugar con el agua, como hacen los niños. El sueño ya le devuelve la paz. Pocos días después, el suboficial que estaba a cargo de la vigilancia de la prisión empezó a mostrarnos un gran respeto. Aquí lo real, lo mítico, se confunde, o la sociedad se bibliza, si lo queremos decir así, porque esto del romano que se convierte recuerda un poco a las palabras del centurión a la cruz de Cristo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Habla de esa idea, ¿no? De cómo el verdugo se deja llevar por su víctima. Permitía que recibiéramos muchas visitas que nos pudieran consolar. Cuando se aproximaba el día de los juegos, vino a verme mi padre, agotado por el disgusto. Empezó a mesarse la barba y a arrojarse a tierra, una imagen muy mediterránea de la muestra del dolor. Se postró con la cara al suelo y maldecía su edad. Me decía tales cosas que habrían podido conmover a todas las criaturas, y a mí me daba pena su desgraciada vejez. De nuevo, el día de la víspera, antes de combatir, ¿vale? O sea, la ejecución de un mártir adopta un lenguaje militar, la idea de la militia Christi, pero no solo el lenguaje militar, sino el lenguaje gladiatorio.
es muy interesante que el lenguaje deportivo se integra en las fuentes martiriales y constantemente se identifica al mártir con un gladiador y que su combate es la llegada hacia la santidad. Hasta tal punto que en esta época Jesucristo empieza a ser identificado con el gladiador perfecto, el primer gladiador. El sueño que tiene es muy interesante desde el punto de vista de la historia de la mujer. La llevan a la arena para luchar, es el que hemos comentado antes, y yo reparo en la gran muchedumbre que está expectante, y como sabía que había sido condenada a las fieras, me extrañaba que no soltaran a ninguna. Saltó entonces a mi encuentro un egipcio de aspecto horrible, acompañado de sus ayudantes. Esto refleja un poco la técnica de la lucha gladiatoria, donde el gladiador va con su cuadrilla, ¿no? Por utilizar el símil taurino, con la intención de combatir contra mí. Se acercaron también a mí unos bellos jóvenes en calidad de ayudantes y partidarios míos. En el combate gladiatorio, que no se parece en nada a lo que vemos en las películas, hay además un árbitro que tiene que, con un bastón, parar la lucha cuando ya conoce un vencedor, ¿no? Me desnudaron y me convertí en hombre. Mis partidarios empezaron a untarme con aceite, como se hace habitualmente en la lucha, y vi frente a mí a ese egipcio revolcándose en la arena. Después salió un hombre de estatura extraordinaria, tanto era así que sobresalía incluso por encima del muro del anfiteatro. Vestía una túnica suelta con franjas de púrpura, el color del martirio. Llevaba una vara como un lanista. El lanista es el entrenador. Si os acordáis de Espartaco, pues Tiberius Ustino es el lanista de Pablo. Y una rama verde de la que vendían manzanas de oro. Pidió silencio y dijo: si este egipcio vence a esta mujer, la matará con la espada, y si ella vence, recibirá esta rama, la manzana dorada de la inmortalidad, que la conocemos en la mitología cristiana, germana, mediterránea. Él pretendía agarrarme por los pies, pero yo le di patadas en la cara, cayó al suelo, se puso de pie, volví a vencerle, cantaron himnos, me acerqué al lanista, recibí la rama, me besó y me dijo: la paz sea contigo. Es el osculum pacis, ¿no? Que luego lo veremos en la cultura monástica, sin ningún problema. En fin, cuando me dirigía triunfante a la puerta sana vivaria, la puerta en la que salen los gladiadores que han vencido, sanos y salvos, sana vivaria, sanos y salvos, sale por la puerta grande, ¿no? Los símil taurino, y ya ha vencido al diablo. Después se interrumpe el diario, comienzan a hablar de las visiones de Sáturo, otro compañero de ella. Aquí Sáturo lo que cuenta es que va al cielo acompañado de Perpetua. Y Perpetua es la que le va abriendo, le va presentando a la gente que hay allí. Hasta tal punto que incluso se presentan ante ella otros que están quejándose de las discordias que existen en el seno de la Iglesia y piden que Perpetua arbitre de alguna manera. De nuevo, la intercesión de los santos y la exhortación a la unidad. Es un texto que probablemente ya sea posterior. En cualquier caso, no es de Perpetua. Después del sueño o la visión de Sáturo, aparecen los sueños y las visiones de Perpetua, de felicidad. Hay que decir que estas visiones previas al martirio son psiquiátricamente explicables, ¿no? El texto es muy verosímil. Es posible que alguno haya oído hablar de la Rosa Blanca, el grupo de cristianos católicos de Múnich que formaron una célula de resistencia que distribuían folletos, y haya oído hablar de Sophie Scholl. Sophie Scholl muere guillotinada y se le puso una compañera en la prisión para evitar que se suicidara. Tiene que llegar viva a la ejecución, y esta compañera suya estaba detenida por comunista. No era cristiana ni religiosa ni nada, ¿no? Y le habían encomendado a esta mujer la penosa tarea de despertar a Sophie Scholl el día de su ejecución. Tenía que despertarla, que se vistiera y que estuviera preparada. Esto pues no es agradable.
y dejó en la compañera de cárcel una impresión terrible, que no se le olvidó nunca. Pero cuenta, porque está documentado, que al despertarla, ella no quería despertarla. Dice Sophie Scholl que había tenido un sueño maravilloso. Había soñado con un niño pequeño, ¿no? Y que llevaba ese niño en brazos por una montaña, que estaba subiendo por una montaña peligrosa, acordaos la colina de metal con espadas, ¿no? Igual, y que el niño, pues, que tenía mucho miedo y estaba sufriendo mucho por el niño. En un momento determinado, ella pierde el equilibrio y va a caer por la montaña, consigue dejar al niño en el suelo y oye una voz que dice: el niño se ha salvado. Y ella se despertó muy tranquila, como en el sueño de Perpetua, sabiendo que iba a morir, y se despertó completamente tranquila. Es muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? esta reacción ante la muerte. A partir de este momento, lo que sigue es la descripción de la ejecución con elementos muy llamativos, como por ejemplo identificar el agua del bautismo con la sangre de la ejecución. Acabar bañado en sangre es una forma de bautismo. Cuando el que va a ser ejecutado aún no ha experimentado las aguas del bautismo, problema grave, como hemos visto en el sueño de Dinócrates, se acepta que la sangre del martirio es un bautismo superior al del agua. Y luego la patrística ya se encargará después de asociarlo con elementos simbólicos. Por ejemplo, explicando la muerte de Cristo en la cruz, cómo al hundir la lanza en el costado sale sangre y sale agua. La muerte en la ejecución, la muerte martirial, es calificada como lavacrum o baño, que fue una palabra acuñada por los cristianos hasta que fue sustituida para el mismo fin por la palabra baptismo. Por eso, los allí congregados alababan la ejecución de los mártires cuando acababan bañados en sangre, porque aquello era un nuevo martirio. De nuevo aparece el elemento sexual, abiertamente sexual. Para excitar a la gente y divertirla, se viste próximamente a los reos con trajes así como mitológicos, y a las mujeres se las exhibe. Eso lo recordaremos por Quo Vadis, que ocurre una cosa así parecida, ¿no? Como quieren recrear, hacer un reenactment, diríamos ahora, ¿no? De algunos episodios. Lo que ocurrió fue una reacción contraria de los mártires, que pidieron ser tratados con dignidad, porque ellos no tenían ninguna intención de armar un espectáculo, rehuir el martirio, aceptaban la condena, pero no querían morir de esa manera, ¿no? Sorprendentemente, una parte del público se pone a favor y consiguen llevarlos con túnicas para la ejecución. El tema del escándalo que supuso entre el público que había ido a ver la ejecución fue el hecho de que resultaba obvio que Felicidad acababa de dar a luz. ¿Vale? Es evidente que saldría pues con la sangre y con los elementos que cualquier mujer que ha parido sabe que va a ser visible, y el público se escandaliza. Se escandaliza y piden que se pongan algo. A partir de ese momento es cuando tiene el lugar las navias bestias arrojando animales salvajes contra los reos, incluyendo, por ejemplo, un león, ¿no? Y al final llega el momento asombroso de la vaca. Aquí, esto ya no es de Perpetua, ya no es de Felicidad, parece que pertenece al elenco de los testigos, los testimonios visuales. Perpetua aparece con la dignidad y la elegancia propia de una matrona romana, que llega a arreglarse el pelo, a colocarse el vestido. No vaya a ser que alguien piense que porque la hayan torturado, pues se descuida en su dignidad, ¿no? Tiene mucho de protocolario esto, si queremos. Si recordamos la película Cromwell, cuando van a ejecutar al rey Carlos II
Alec Guinness pregunta, ¿hace frío? Sí, dice, entonces deseo 2 camisas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si te van a matar. Dice, ya, pero si tiemblo por el frío, mis súbditos pueden pensar que tiemblo por miedo. Y eso es algo que no puedo consentir. Bien. En fin, genio y figura hasta la sepultura. Tiene lugar el martirio, la gente grita, extasiada, excitada por la muerte de los mártires. Perpetua es atacada por la vaca y tiene lugar ese momento increíble en el que llaman a un gladiador, a un aprendiz, para que la degüelle, para que vaya adquiriendo fuerza y confianza, y ella misma guió la mano de ese aprendiz de gladiador hasta su cuello. Seguramente a una mujer como ella, temida por el espíritu inmundo, o sea, por el demonio, no se la habría podido matar, salvo que ella misma lo hubiera deseado. Y a partir de aquí el texto ya se vuelve contemporáneo del siglo IV. Beatos, mártires, valientes vosotros, llamados mártires de Cristo, etcétera, etcétera, y termina con una jaculatoria propia del oficio religioso, ¿no? Con Dios Padre Omnipotente y su Hijo nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece el poder infinito y la gloria de los siglos por los siglos. Amén. Esto ya denota que el texto se reconvirtió y se utilizó para la liturgia, ¿no? Para el momento martirial. Bien, y eso es muy interesante, un texto de esta naturaleza, porque tiene muchísimas lecturas, pero la más interesante, la más emotiva, y en un día como hoy, es recordar que unas mujeres aparecen como protagonistas fundamentales del martirio, que dentro de los presos parece que tienen un rol muy importante, especialmente el de Perpetua, a la que se le atribuyen las visiones y sueños que hay en el texto, más otras a las que se hace alusión y que han debido existir pero que no conocemos, que todo el mundo pedía consejo a esta mujer, señal de que estas comunidades cristianas, el papel de la mujer debió ser importante, que esta mujer sabía leer y escribir correctamente. Si nos vamos a la época de Jane Austen, ¿vale?, y a ese momento esplendoroso de la cultura europea, estas mujeres extraordinarias de la era victoriana escribían con faltas de ortografía porque tenían una educación deficiente. Perpetua no tiene esa educación deficiente. Podría ser una excepción dentro de ese mundo. Eso es discutible, pero podría serlo. Ella, desde luego, no tiene una educación deficiente. Filosofa con su padre. ¿Puedes llamar a ese vaso con otro nombre que no sea vaso? Pues a mí no me puedes llamar de otra manera, ¿no? como si hubiera estudiado dialéctica, ¿no? Si hubiera tenido un maestro en casa que le hubiera enseñado dialéctica. Y después también se menciona que en el sueño habla griego con los santos que están en el cielo, con lo que cabe suponer que Perpetua también hablaba griego. Esto hay que ponerlo en relación con el rol de la mujer. Y aquí tenemos una mujer joven, fundamentalmente preocupada por su hijo. De su marido no sabemos nada. Posiblemente le harían un favor no mencionando nada de él, porque no debía ser un hombre muy recomendable si su mujer y su hijo estaban en prisión y él no se sabe dónde está. Eso no está bien, sea en el siglo III o en el XXI. Y la enorme presencia todavía del modelo patriarcal mediterráneo tradicional, pero como ante Perpetua queda completamente destruido, ¿no? Y esto es el primer testimonio literario salido de la propia mano de la primera escritora cristiana de la historia. Muchas gracias.